Nunca pensé que acabaría con la sotana levantada, jadeando entre los asientos de un camión con las manos de un desconocido sobre mi piel consagrada. Pero esa noche, con la lluvia golpeando los cristales y su respiración caliente sobre mi cuello, dejé de ser monja y volví a ser mujer. Me llamo Isabel y esta no es una historia de fe, es una historia de hambre, de deseo. Soy Isabel y durante 20 años esa fue mi única identidad, hermana Isabel. Tenía 29 años cuando todo se rompió, habiendo pasado casi una década de mi vida adulta entre estos muros. Había llegado aquí siendo casi una niña, buscando una paz que la vida de fuera prometía quitarme, y por un tiempo funcionó. En la quietud de los claustros encontré un alivio temporal, un refugio inmaculado del ruido del mundo, pero el alivio se había secado. Día tras día, mi vida era un ciclo inmutable de trabajo, rezo y silencio. Me levantaba antes de que saliera el sol, mis rodillas tocando el frío mármol, arrodillándome ante la imagen de la santa. Cantaba los salmos, atendía la huerta, ayudaba en la cocina, pero mientras mis manos estaban ocupadas en el servicio, mi corazón se había vuelto seco. No era soledad lo que sentía, era una especie de atrofia del alma. Mi vida era perfecta en su estructura, pero carente de movimiento, de sorpresa. Me había convertido en una réplica de las estatuas que pululaban en el jardín, hermosas, devotas, pero de piedra. Había entregado mi vida, pero sentía que nunca había comenzado a vivirla de verdad. Y esa era la gran verdad tabú que me carcomía, el deseo de la vida misma, no del cielo. La Madre Superiora, la hermana Adela, era el orden encarnado. Ella veía mi inquietud, por supuesto, porque en el convento no hay rincones para esconder la verdad. Ella lo atribuía a la debilidad, al acecho del espíritu mundano. Sus ojos, antes de juzgarme, siempre me examinaban con una frustración cansada. «Hermana Isabel», me dijo ese atardecer, con la lluvia ya repiqueteando en las ventanas del locutorio. Su devoción se ha vuelto una fachada vacía. Sigue los pasos, pero su espíritu está en otra parte. ¿Qué busca? La pregunta flotó en el aire húmedo, pesada como una lápida. Yo no podía confesarle lo que buscaba. Buscaba lo que ella había renunciado a buscar, la calidez de una existencia sin certeza. Madre. Mi voz era baja pero firme. Algo se había endurecido en mí. Sigo los votos. No he faltado a mi deber. Pero no puedo mentir en mi oración. Mi corazón no responde. Ella golpeó la mesa con la mano, no por rabia, sino por una convicción absoluta. El corazón debe ser disciplinado, debe someterse. Si el corazón duda, usted lo silencia con obediencia. Eso es la fe. Y si al silenciarlo lo mato, ¿qué le queda a Dios, madre? ¿Un cuerpo sin alma? Esa fue mi herejía, un cuerpo sin alma. Había estado viviendo así por demasiado tiempo. El resto de la discusión fue una mezcla de reproches y advertencias. Pero esa vez no me arrepentí, no me arrodillé, no pedí perdón por mi falta de alegría. En cambio, sentí que una cuerda se tensaba y se rompía dentro de mi pecho. La obediencia se había agotado. Aquella noche, mientras la lluvia se convertía en un diluvio, y tras esa fuerte e inútil discusión, entendí que el convento ya no era un refugio. Era una cárcel de cristal que yo misma había ayudado a construir, y por primera vez en años tomé una decisión sin consultar a nadie más que a ese corazón que la Madre Superiora quería disciplinar. Me puse el hábito más viejo, el que usaba para las tareas del jardín, y me dirigí a la puerta principal, la gran puerta de madera de roble que llevaba cerrada desde el toque de queda. No pensé en mi destino, ni en el qué dirán, ni en el infierno. Solo pensé en el exterior. La abrí con un chirrido lento y desgarrador. No miré hacia atrás.
Salí por la puerta del convento y el aire frío de la tormenta me golpeó en la cara como un bautismo amargo. Mi túnica estaba empapada en segundos, pesada, pegándose incómodamente a mi cuerpo. Mis zapatos de paño se hundieron inmediatamente en el barro del camino de tierra que separaba la cerca del asfalto. Me sentía completamente expuesta, diminuta bajo aquel cielo enojado, pero caminé sin dirección, sintiendo el latido de mi corazón no como un ritmo de vida, sino como si estuviera a punto de estallar, de reventar la jaula de mis costillas. Cada paso sobre el camino resbaladizo era una afirmación, una negación a lo que había sido mi vida. Era una mujer de 29 años, sola, sin un centavo, mojada hasta los huesos, pero por primera vez en mucho tiempo, viva. El rugido de la lluvia era la única compañía. Después de caminar lo que pareció una eternidad, me encontré en la carretera principal, la cinta negra y vacía de asfalto que conectaba mi pequeño mundo con el gran mundo. Ya no tenía miedo, solo tenía el impulso indetenible de seguir adelante, de descubrir qué era lo que el corazón seco había estado anhelando con tanta desesperación. La carretera estaba desierta, una arteria negra bajo el aguacero. Yo no tenía un destino, solo la certeza de que el camino detrás de mí se había cerrado. No había caminado mucho cuando la luz de unos faros apareció a lo lejos, cortando la cortina de lluvia con un brillo amarillo y difuso. No me moví. Sentía que ya no me pertenecía a mí decidir. Si se detenía, iría. Si no, seguiría andando. El rugido del motor creció hasta que un camión, grande y oxidado, con el chasis salpicado de barro fresco, se detuvo lentamente justo a mi lado. El aire olió a diésel, goma mojada y a algo indefiniblemente masculino. Me quedé inmóvil. Mi túnica ya escurría más agua que absorbía. La ventanilla del lado del conductor bajó con un zumbido mecánico, revelando un rostro curtido por el sol y la fatiga. Tenía los ojos oscuros y la barba de un par de días. No había sorpresa en su expresión, solo una simple curiosidad. Una voz grave y ronca cortó el sonido de la lluvia. Era una voz que sonaba a largas horas en la carretera. ¿Necesitas que te lleve? No había sarcasmo ni burla, solo una pregunta práctica. Me di cuenta de lo ridícula que debía parecer. Una figura oscura, vestida con un hábito mojado, plantada en medio de la nada en plena tormenta. Asentí. No pude forzar ninguna palabra. La voz se me había quedado atrapada en la garganta junto con las 2 décadas de silencio forzado. El conductor abrió la puerta del pasajero con un gruñido. «Sube, estás empapada, tírate ahí, no importa el barro», me dijo con la sencillez de quien no espera explicaciones. Subí. El asiento era alto y de cuero desgastado, y el interior de la cabina era un mundo de contraste, cálido, seco, y lleno de un olor a café rancio y ambientador de pino. Me senté con cuidado, intentando inútilmente no mojarlo todo. Cerró mi puerta y la sensación de aislamiento de la lluvia, esa constante banda sonora de mi fuga, se amortiguó de golpe. Encendió el motor y la cabina se llenó de un murmullo poderoso. No me preguntó mi nombre, ni de dónde venía, ni por qué estaba sola vestida de esa manera. Simplemente extendió su mano grande y limpia. «Diego, me llamo Diego, viajo hacia el sur. ¿Te viene bien el sur?» Mi propia mano se sentía pequeña y fría al estrechar la suya. Su saludo fue firme, sin presión, pero con una calidez que me traspasó. «Isabel», conseguí decir, y el sonido de mi propio nombre, dicho en voz alta después de tanto tiempo, me pareció extraño, casi ajeno. Él asintió sin más comentarios. Volvió a poner el camión en marcha y salimos de la cuneta hacia el asfalto. Las luces del tablero de instrumentos proyectaban un tenue brillo naranja sobre su perfil.
Lo observé mientras conducía, sus movimientos confiados, su mano dominando el volante. Era un hombre acostumbrado a navegar la noche y la soledad. Empezamos a hablar lentamente, con pausas largas pero sin incomodidad. Él me preguntó cosas sencillas, si había cenado, si tenía frío, sin presionar nunca por la historia que mi túnica insinuaba. Yo le respondía con monosílabos, con frases cortas. Era como si mi capacidad de hablar se estuviera reactivando lentamente, célula por célula. Diego me miraba de vez en cuando. No era una mirada intrusiva, sino una mirada de evaluación paciente, de alguien que espera el momento adecuado. Yo no podía sostenerle la mirada y miraba fijamente a través del parabrisas, hipnotizada por el baile de los limpiaparabrisas contra la tormenta. Pero, aún mirando hacia la noche, sentía su cálido aliento a mi lado. Sentía su presencia, grande y silenciosa, llenando el espacio de la cabina de una manera que los muros del convento, por muy imponentes que fueran, nunca habían podido igualar. Su cercanía era un peso físico, una gravedad que me atraía. Era la primera vez en mi vida que no estaba sola en un espacio pequeño con un hombre que no fuera un anciano sacerdote o un hermano de mi infancia. Mi cuerpo, que había sido entrenado en la inmovilidad y la negación durante 20 años, comenzó a responder. Sentí una extraña vibración en las manos, el pulso acelerado en el cuello. No era miedo, sino anticipación. Era la vida, la calidez que había anhelado, y ahora estaba a centímetros de distancia, encarnada en un hombre que solo preguntaba si me venía bien ir al sur. Esa noche descubrí que la verdadera disciplina no es la de silenciar el corazón, sino la de escucharlo cuando por fin decide gritar. Y el mío, en ese momento, gritaba en el silencio de la cabina, bajo la atenta y paciente mirada de un extraño. Era un grito de alivio, pero también de una necesidad que yo ni siquiera sabía que tenía. Mi alma seca estaba absorbiendo la humedad de la vida. Miré la cicatriz apenas perceptible que cruzaba su ceja izquierda. Parecía la marca de una vida vivida sin reservas. Pensé en la Madre Superiora y su disciplina. Pensé en mi vida perfecta y estéril. Y luego lo miré a él, a Diego, por un segundo más largo de lo necesario. Me devolvió la mirada con una ligera sonrisa en el rabillo del ojo. El camión siguió rodando, llevándonos a ambos hacia un destino desconocido. Me siento más segura. Si antes tenía miedo de lo que Dios pensaría de mí, ahora solo me importa lo que Isabel quiera para sí misma. La cabina cálida era un mundo sellado, un pequeño universo móvil que navegaba la noche. Afuera, la lluvia azotaba el metal del camión con la furia de 1.000.000 de dedos. Adentro, el aire se sentía espeso, saturado de la quietud que se crea cuando dos extraños comparten un secreto no dicho. Yo estaba secándome muy lentamente. El calor de la calefacción me envolvía como un abrazo tímido. El camión se movía con una cadencia hipnótica. Podía oír el sonido de los limpiaparabrisas, un tic-toc rítmico repetidamente. Era un sonido tan insistente, tan mecánico, que mi corazón parecía haber sincronizado su latido con cada movimiento del caucho contra el cristal. La tensión en mi pecho no era de miedo, sino de una expectativa desconocida. Llevaba 20 años esperando que algo sucediera, y ahora que sucedía, estaba en la forma más sencilla, un hombre conduciendo a mi lado. Diego mantenía la vista fija en la carretera, su rostro iluminado intermitentemente por los faros de los coches que pasaban en sentido contrario. Sus manos se movían con la autoridad de quien conoce su oficio. En un momento, el motor rugió un poco más fuerte y vi cómo su mano se separaba del volante. La llevó a la palanca de cambios. Era una mano grande, no refinada, marcada con callos y venas bajo una piel curtida.
una mano de trabajo, de fuerza. Una mano que había hecho cosas en el mundo real. La colocó sobre la palanca, lista para el cambio. La observé por un segundo, hipnotizada por la diferencia entre esa realidad áspera y la suavidad inútil de mis propias manos. En ese instante, todos mis pensamientos se detuvieron. Mi mente, educada para la oración y la meditación, se quedó vacía, concentrada solo en esa mano. No fue una decisión lógica, no fue un impulso irreflexivo, sino una fuerza que me guiaba, como si la verdadera Isabel, la que había estado dormida, hubiese despertado y tomado el control de mi brazo. Lentamente, cuidadosamente, moví mi mano sobre la consola y la posé sobre la suya. No la apreté, simplemente la toqué. La yema de mis dedos rozó sus nudillos, un contacto tan sutil que bien podría haber sido una ilusión, una sombra, pero era real. Era la verdad que había estado buscando. La cabina se quedó en un silencio más profundo que el de 20 años de votos. Diego no se movió, el camión siguió rodando, la lluvia siguió cayendo, pero para mí, el universo entero se había detenido. Esperé el rechazo, el sobresalto, la pregunta. No llegó nada de eso. Él no apartó su mano. Solo inclinó ligeramente la cabeza hacia mí, apenas 1 centímetro, reconociendo mi acción sin palabras, dándome permiso. Me permitió tocarle, sostener ese contacto prohibido y terrenal. La sensación del calor de su mano fue una descarga. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, un escalofrío que no era de frío, sino de una nueva clase de pavor, de una revelación. Era el primer temblor de la vida que había elegido al salir por la puerta. Esta sensación no estaba en los libros de oración. Esta emoción era una verdad física, algo que solo existe aquí en la tierra, entre 2 seres humanos. Me di cuenta de que el amor espiritual, por muy alto que fuera, nunca podría igualar la sencillez abrumadora de este contacto. Mi corazón latió con una violencia inusitada, como si estuviera intentando escapar de la prisión de mi pecho. Era un ritmo frenético, y con cada golpe se desmoronaba un fragmento de mi antigua vida. Yo era la monja, la que había hecho votos de castidad y de negación, y aquí estaba, rompiendo mi último voto de soledad, aferrada a la mano de un hombre que era, por definición, la antítesis de mi mundo. Y a pesar del temblor, a pesar de la culpa latente que intentaba morderme, no la solté. No podía. Sentía que si retiraba la mano, me disolvería en el aire frío, volviendo a ser una sombra. Su mano era mi ancla al nuevo mundo, áspera y fuerte, sosteniendo sin saberlo el peso de mi renacimiento. El silencio se prolongó hasta que me sentí casi incapaz de respirar. Finalmente, Diego habló, su voz un murmullo que apenas rompía la quietud. ¿Estás mejor? No preguntó sobre el contacto, preguntó sobre mi estado, sobre mi alma, como si supiera que algo vital acababa de cambiar en mí. Sí, respondí. Era la verdad más grande que había dicho en años. Estaba mejor, estaba vibrando. Estaba viva. El motor del camión rugió suavemente. Él movió la palanca de cambios y sentí su fuerza. Mi mano se movió con la suya, una breve danza en la oscuridad. Él me miró de nuevo, esa mirada tranquila y expectante, y luego volvió a concentrarse en el camino, dejando su mano allí, cubierta por la mía, sin forzarme a tomar una decisión. Este acto simple era más audaz que salir del convento, porque salir fue un acto de desesperación. Esto era un acto de voluntad consciente. Era el primer ladrillo del nuevo muro que construiría mi vida, y lo construiría con mis propias manos, sobre la base de este temblor. El calor de su mano en la mía era la única prueba que necesitaba de que había elegido correctamente la humanidad sobre el deber. Si fueras tú,
¿Te atreverías a prolongar ese contacto sabiendo todo lo que implicaba romper un voto de 20 años, simplemente por sentirte viva? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. El silencio después de mi toque fue transformador. Ya no era un silencio de reclusión, sino un silencio cargado, lleno de la verdad no dicha que se había desatado entre nosotros. Mi mano seguía reposando sobre la suya en la palanca de cambios, una declaración radical y tranquila. El camión continuó su marcha, con el único testigo siendo la luz lejana de otros vehículos y la lluvia incesante. Después de un tramo de carretera, Diego redujo la velocidad y detuvo suavemente el camión en una pequeña área de descanso, casi oculta entre pinos. El motor se apagó, dejando solo el sonido amortiguado del goteo sobre el techo de metal. No me miró inmediatamente al apagar el motor. Respetaba la quietud que habíamos creado. La intimidad dentro de esa cabina era densa, pero sorprendentemente natural. Recogió un termo viejo y abollado que guardaba en la consola, junto con 2 tazas metálicas desgastadas. El gesto era práctico, cotidiano. Un acto de compartir que se sentía extrañamente monumental después de mi vida de autosuficiencia forzada. Observé cómo el líquido oscuro y humeante llenaba las tazas. El aroma fuerte y terroso del café saturó el aire. Un perfume mundano que me resultó embriagador. Me ofreció una de las tazas. El metal estaba caliente y un poco rugoso. Cuando nuestras manos se encontraron para el intercambio, el contacto fue fugaz. Un roce súbito de piel contra piel. El calor del café, sumado a la brevedad del tacto, se sintió como una quemadura limpia en mis dedos. Una sensación física e ineludible que me hizo sentir increíblemente despierta. «Bebe», me dijo, con esa voz firme que me transmitía una autoridad reconfortante. «Te calentará el estómago, necesitas calor». No era una orden, sino un cuidado simple, directo. Acepté y llevé la taza a mis labios. El café era potente, amargo, con un sabor que se agarraba a la lengua, la antítesis de las tisanas insípidas del convento. Sentí el calor expandirse por mi cuerpo, un alivio que no era solo físico, sino emocional. Cerré los ojos por un instante, disfrutando de ese pequeño terrenal placer. Al abrirlos, descubrí que Diego no miraba ya la carretera, me miraba a mí. Su mirada era paciente, desprovista de juicio, pero inmensamente profunda. No veía la túnica humedecida, sino a la mujer dentro de ella. Sus ojos eran una interrogación tranquila sobre mi alma. Dejé la taza en el posavasos, mis manos aún sintiendo el pulso acelerado. Sentí la necesidad de disculparme o explicar mi huida, pero él no me dio oportunidad. Se acercó un poco, rompiendo la pequeña distancia que quedaba. El aire se contuvo. Me sostuvo la mirada y luego, casi sin aliento, susurró, y sus palabras fueron un mapa para mi confusión. «Eres como un fuego encerrado, Isabel. Lo has estado escondiendo». Esa frase. 3 palabras que nombraban mi conflicto, mi verdad interna. No me había llamado débil ni ingenua, sino fuego. Tragué saliva. El sabor amargo del café era un recordatorio físico de dónde estaba. Podría haber negado la acusación, recurriendo a las viejas letanías sobre la paz y la castidad. Pero no tenía energía para la mentira. La túnica, ahora arrugada y fría, era el recipiente, y él, el hombre simple, había visto las brasas que ardían en mi interior. Le devolví la mirada. No negué, no hablé. Lo dejé ver en mis ojos todo lo que había ocultado durante 20 años. El anhelo, la curiosidad, el hambre de experimentar. Vio el vacío que me había obligado a salir y la necesidad que me había llevado a su cabina. Vio claramente lo que la vida monástica no había logrado disciplinar. Diego se reclinó de nuevo en su asiento.
Me estaba dando espacio para procesar la revelación que acababa de hacer. Él había visto mi fuego y lo había nombrado. La honestidad era abrumadora. Comprendí que esta era la promesa tácita. Yo había iniciado el contacto. Él había reconocido la verdad. El siguiente paso, lo sentí con certeza, sería mutuo. Nos habíamos movido de la casualidad a una conexión peligrosa, guiada solo por esa química que él había tenido el coraje de describir. No me sentía avergonzada, sino validada. Ser vista no como un error, sino como una fuerza elemental, un fuego, me proporcionó una liberación que ni siquiera la huida del convento me había dado. La fe que se me había enseñado era la de la negación del deseo. Ahora, mi nueva fe se basaba en la afirmación de mi propia naturaleza. El calor del café en mis manos era el sacramento de esta nueva vida. Él tomó un sorbo de su taza. La noche es larga, Isabel. Aún nos quedan muchas horas. Su voz era normal, dándome espacio para que la emoción se asentara. Él entendía que lo que acababa de ocurrir era más importante que el destino del viaje. Lo que Diego había visto era el deseo profundo de vivir sin culpa, de sentir sin restricciones. Había roto mis votos en mi corazón mucho antes de tocar a su mano. Sentí que este intercambio de verdades en la cabina oscura nos unía más que cualquier lazo familiar. Era una confianza instantánea, forjada en la urgencia. Me sentía segura en su presencia, protegida no por muros, sino por su simple, incondicional respeto por mi verdad. ¿Crees que Isabel está confundiendo la bondad con el amor o que esta conexión instantánea es una señal de que ha encontrado la vida que le faltaba? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. Después de que Diego pronunciara la palabra fuego, el camión siguió rodando solo un poco más. La tensión era insostenible, la verdad que flotaba entre nosotros demasiado grande para el murmullo de un motor. Él condujo hasta la siguiente salida y se detuvo. Era un área de descanso apartada, con el asfalto oscuro reflejando las luces de neón de una gasolinera lejana. La luna estaba tenue, apenas una promesa pálida detrás de las nubes espesas. La lluvia no había menguado. Ahora caía a cántaros, golpeando ruidosamente contra la carrocería, creando un aislamiento perfecto. Habíamos llegado al final del viaje o quizás al comienzo. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Mi respiración era superficial. Sabía que no se trataba de las horas que nos quedaban, sino del destino que habíamos elegido al mirarnos a los ojos y nombrar mi verdad. Mi corazón ya no latía como un tambor frenético, sino con una quietud inmensa, la calma que precede a un cambio irreversible. Diego se movió. Con un movimiento lento y deliberado, se deslizó de su asiento de conductor y se sentó a mi lado, en el estrecho banco. Nuestros hombros se rozaron y el contacto esta vez fue total. La familiaridad de su presencia, simple y fuerte, me envolvió. No dijo nada. Solo alzó su mano grande y cubrió la mía, que aún reposaba, nerviosa, sobre mi rodilla. Su calor se filtró a través de la tela mojada de mi túnica. Una calidez que no solo era física, sino una promesa de refugio. Lo miré. Sus ojos oscuros eran sinceros, sin ambigüedades. No había rastro de urgencia, solo una profunda paciencia. Estaba esperando, dándome el poder de la decisión. Mi mente estaba clara. La culpa había desaparecido, reemplazada por una feroz necesidad. La vida que había dejado atrás era una negación de mí misma. La vida que tenía delante era la única posibilidad de afirmación. Le devolví la presión de su mano, un asentimiento leve, pero con toda la fuerza de mi alma. Él entendió, se inclinó sin prisa. No buscó mis labios, sino que sus labios rozaron mi frente por un segundo.
un acto de ternura que sentí como una bendición silenciosa, un respeto total por el camino que había recorrido. Era una confirmación, me veía, me honraba. Luego, con una reverencia que parecía más una liberación que una acción, apartó suavemente la tela de mi túnica. No era solo un vestido, era la armadura, el voto, la frontera entre Isabel la monja e Isabel la mujer. Al retirarla, sentí el aire frío de la cabina sobre mis hombros y la sensación fue de una liberación física casi dolorosa. Me despojaba del deber y me quedaba únicamente con el deseo. Mis brazos, liberados de la tela pesada, encontraron un nuevo propósito. Rodearon su cuello, buscando la solidez de su cuerpo. Me apoyé hacia atrás, sintiendo la dureza del estrecho lugar de descanso de la cabina. Él me abrazó con una fuerza contenida, cada movimiento lento y suave. La prisa era una palabra que no existía en ese momento. No hubo torpeza, solo un entendimiento profundo. Se movió con la conciencia de que cada instante era un descubrimiento, un acto de devoción a la vida que yo había estado negando. Me sentí completamente sostenida, anclada por su presencia. Era la culminación de todas mis reflexiones internas, de todos mis anhelos prohibidos, materializados en la forma más sencilla y humana. Esa noche me entregué. No fue por debilidad, como podría pensar el convento, ni por un error momentáneo. Fue un acto de voluntad inquebrantable, la decisión de una mujer de 29 años que elegía la experiencia sobre la penitencia, la existencia sobre la abstinencia. Me entregué por unas ganas radicales, esenciales, de vivir. La vida había llamado a mi puerta en medio de la tormenta y yo había abierto por fin. La lluvia continuó. El silencio de la cabina nos protegía. No había juicio, solo el reconocimiento mutuo de dos almas que se habían encontrado en un cruce de caminos inesperado. En ese momento, la verdadera fe no estaba en el cielo, sino en la conexión con la tierra, en la calidez que mi cuerpo había anhelado en vano. Había renunciado a mi nombre y a cambio había encontrado a Isabel. Al final, la renuncia más difícil no fue a Dios, sino a la versión de mí misma que me habían forzado a hacer. Este era mi nuevo voto, un voto de plenitud. ¿Crees que, después de tantos años de negación, Isabel debería haberse dado más tiempo o que el deseo de vivir es más urgente que cualquier tiempo de espera? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. Me desperté. La primera sensación fue el peso, un peso cálido y constante rodeando mi cintura. Era el brazo de Diego. No me sobresalté, no me sentí avergonzada. Era simplemente una realidad física, la prueba tangible de la noche que había pasado. Afuera, la lluvia se había detenido. Un silencio diferente, fresco, había reemplazado el estruendo. Estaba acostada, no en la soledad helada de mi celda, sino envuelta en una calidez humana que mi cuerpo había olvidado. Él seguía durmiendo, su respiración era profunda y normal, una cadencia rítmica que no requería nada de mí. Podría haberme levantado y vestido en silencio, y él nunca lo sabría, pero no tenía prisa. Disfruté de ese momento de absoluta paz no ganada, una paz que venía de la afirmación, no de la penitencia. Me incorporé con cuidado para no despertarle. El aire de la cabina estaba fresco y limpio. Lentamente, me ajusté la camisa que había encontrado y la tela áspera se sintió extraña, pero propia. Busqué un pequeño espejo circular colgado cerca del parabrisas, el tipo de espejo que usan los camioneros para ver la carretera. Me miré. La mujer que me devolvió la mirada era la misma, con el pelo recogido y el rostro libre de maquillaje, pero había algo fundamentalmente distinto. Mis ojos ya no estaban turbios por la contención o el deber.
Eran inusualmente brillantes, con una luz que nunca había visto. No había rastro de la monja, solo había una mujer que había elegido por primera vez sentir. No había tristeza, sino una extraña y poderosa sensación de entereza. Me senté en el asiento del copiloto, observando la quietud del amanecer. La cabina olía a café amargo y a lluvia recién caída. Sentí un hambre real, un apetito que no era solo por comida, sino por la vida cotidiana. Moví mi pie, descalza. Encontré el botón de la radio y la encendí. La música sonó baja, una canción popular llena de una alegría mundana. El sonido no me pareció una distracción, sino una bienvenida. Yo estaba aquí. Estaba escuchando música que no era un cántico. Diego se despertó poco después. Se movió estirando los brazos y me miró. Su sonrisa fue suave, desprovista de sorpresa, como si esperara encontrarme exactamente así. «Buenos días, Isabel», me dijo, con la voz un poco ronca. Su uso de mi nombre, sin el hermana, era la confirmación más dulce de mi renacimiento. «Buenos días, Diego», respondí, y el sonido de mi propia voz se sentía diferente, más fuerte, más clara. No necesitamos hablar de la noche. No hubo necesidad de explicaciones, disculpas o promesas. El fuego que él había nombrado había ardido y ahora quedaba la luz. La comunicación entre nosotros era más profunda que el lenguaje. Se levantó, recogió el termo y lo agitó. «Nos queda un poco de café. ¿Hacemos el desayuno?». Sacó de un compartimento pan seco, duro, de esos que se conservan bien en la carretera. Lo partió y me ofreció la mitad. Comimos pan seco y tomamos café caliente, mirando el rocío de la mañana a través del parabrisas. Cada mordisco se sentía vital. Era el pan más delicioso que había comido nunca, porque no era una ofrenda forzada, sino el simple sustento compartido entre dos personas que comenzaban un día. Mientras masticaba el pan áspero, hice la declaración más importante de mi vida. Me la dije a mí misma, con la certeza de un voto nuevo e irrompible. No volveré al mismo lugar. No se trataba del convento, sino de la mentalidad. No volvería a la negación, al encierro. El camino estaba abierto, y por primera vez el miedo al futuro no me paralizaba, sino que me llenaba de una energía nerviosa y vibrante. Cuando terminamos, Diego recogió las tazas y el termo, realizando sus rutinas con una calma que me tranquilizaba. Me preguntó sin presión: «¿Y ahora qué, Isabel? ¿A dónde quieres ir?». «No lo sé», le dije honestamente, «pero necesito encontrar un lugar donde pueda empezar». Él asintió, encendiendo el motor. El camión volvió a rugir, pero esta vez el sonido era un himno de posibilidad. «Tengo que entregar la carga en Cáceres. Puedes venir conmigo. Luego veremos qué hacemos», propuso, sin ofrecerme nada más que su compañía y su respeto. Era exactamente lo que necesitaba. No una solución, sino un camino compartido. Me puse mi ropa mojada de la noche anterior, sintiendo el peso y la aspereza de la túnica, ahora convertida en una simple capa de ropa, despojada de su significado sagrado. No era más que un trozo de tela. Observé su perfil mientras conducía. Diego no era un príncipe ni un salvador. Era un hombre con manos callosas, con una vida simple y real. Y esa realidad era el milagro que yo había estado buscando. Mi vida pasada era ahora solo un recuerdo, un capítulo cerrado por mi propia voluntad. Miré hacia adelante, hacia Cáceres, hacia la promesa de un sol que finalmente estaba apareciendo por el horizonte. El nuevo amanecer no estaba solo en el cielo, sino en cada una de mis respiraciones. Era una sensación poderosa, la de haber reclamado mi propia narrativa. Saber que tenía derecho a decidir, a comer pan seco con gusto, a compartir el silencio con un hombre, era mi nueva forma de rezar. Era la afirmación de la vida que había elegido.
El camino era incierto, pero era mío. Cáceres era un laberinto de piedra y sol, completamente distinto al orden austero y sombrío del convento. Habían pasado unos días desde que llegamos. Diego había encontrado una posada humilde cerca de la zona de reparto y yo me había quedado allí ayudando en lo poco que podía. Me había comprado ropa sencilla, faldas largas de algodón y blusas sin pretensiones. Ropa que me hacía sentir sorprendentemente ligera. Cada prenda era una renuncia a la vida anterior. Diego había entregado su carga y ahora se preparaba para tomar la siguiente ruta. Su presencia era un ancla, su ausencia, una prueba de mi nueva independencia. Me había encargado ir al mercado a comprar algo de fruta para el camino. Un acto simple, mundano, pero para mí era un ritual de libertad. Estaba aprendiendo el precio de los tomates, el peso de una sandía, estaba aprendiendo a vivir en el mundo. El mercado era un torbellino de voces, colores y aromas, una sobrecarga sensorial que me mareaba y me fascinaba a partes iguales. El ruido me parecía una sinfonía de la vida y no el caos que la Madre Superiora hubiera condenado. Me detuve en un puesto seleccionando naranjas grandes y maduras. El olor cítrico era refrescante, prometedor. Metía la fruta en mi cesta de mimbre, sintiendo el frío de la cáscara en mis dedos. Fue entonces cuando la sentí. No la oí, la sentí. Levanté la mirada de las naranjas y, al otro lado de un puesto de especias, la vi. Hermana Clara, mi antigua compañera, mi sombra durante 10 años en el convento. Clara estaba vestida con su hábito, inconfundible, el mismo color gris ceniza, la misma cofia inmaculada. Estaba inmóvil, mirando algo que no era yo, pero la sentí. Luego, lentamente, alzó la cabeza y me miró directamente. Su mirada era una flecha. No había reproche, no había ira evidente, solo una observación profunda y silenciosa. Era la encarnación del juicio, del pasado que yo creía haber dejado atrás bajo la lluvia. Me veía allí, vestida como una mujer cualquiera, con el pelo suelto y comprando fruta. En sus ojos vi reflejado todo mi camino. El impacto fue físico. Un escalofrío helado recorrió mi espalda a pesar del calor del mercado. Sentí el pulso golpear en mis sienes y la mano me tembló de tal manera que la cesta de mimbre se resbaló. Las naranjas rodaron por el suelo de adoquines, dispersándose en el tumulto, un estallido de color y vergüenza. Mi primer instinto fue la huida, correr, disolverme en la multitud, encontrar un rincón oscuro donde volver a ser invisible. El viejo miedo, la vieja culpa, regresaron con una ferocidad que me hizo casi doblarme. El pasado, con toda su autoridad moral, me había encontrado, pero entonces algo se rompió dentro de mí. No era solo la vergüenza, sino la rabia de que ese miedo aún tuviera poder. Me forcé a enderezar la espalda. Las manos me seguían temblando, pero levanté la barbilla. Miré a Clara, la sostuve la mirada. Fui la primera en hacerlo. No me disculpé con los ojos, no mostré arrepentimiento. Le ofrecí mi verdad. Aquí estoy. Era una declaración de guerra silenciosa, una afirmación de que esa mujer en el mercado ya no pertenecía al mundo que ella representaba. Clara no se movió, su rostro era una máscara de neutralidad. Durante un instante largo, el mercado entero pareció detenerse y solo existimos nosotras dos, separadas por el ruido y el color. Luego, ella desvió la mirada, volteó su cuerpo rígido y desapareció entre la marea de gente. Se fue tan silenciosamente como había llegado, una sombra disuelta por la luz del día. Me quedé allí, inmóvil, mirando el lugar vacío donde había estado. Sentí un vacío repentino, una descarga de adrenalina que me dejó exhausta. Solo quedaban las naranjas rodando cerca de mis pies. Me agaché para recogerlas.
Y entonces sentí otra presencia. Diego estaba detrás de mí. Había debido llegar justo cuando el encuentro ocurría, pero no dijo nada de Clara. Solo vio mi temblor y las frutas dispersas. Me tomó de la mano, con ese toque firme y calloso que ahora era mi mayor consuelo. ¿Quieres irte, Isabel?, me preguntó. Su voz era baja, no de pánico, sino de ofrecimiento. Me daba una vía de escape, la libertad de elegir. Podríamos subir al camión y conducir hasta la próxima provincia y no volver a mirar atrás. Lo miré, sintiendo el calor de su mano anclarme a ese momento, a ese lugar, a esta vida. El miedo se había ido. En su lugar había una claridad rotunda. No, le dije, con una certeza que resonó en mi pecho y en mi voz. Mi respuesta fue un rechazo no a la huida, sino al temor. Me quedo, ya no tengo miedo. Era la verdad. El encuentro con Clara no había sido una maldición, sino una bendición. Me había obligado a elegir, y yo había elegido permanecer en el mundo real, con mis pies en el suelo, sin pedir permiso ni perdón. La Isabel que había huido de noche había encontrado la valentía de enfrentar la mañana. Ahora, el camino que se abría no era solo un camino compartido con Diego, sino un camino de propiedad sobre mí misma. El pasado me había llamado y yo había contestado, no, gracias, ya elegí. Ahora, Diego y yo vivimos en una pequeña casa a las afueras de Cáceres. Es una casa humilde, con paredes encaladas y un huerto que requiere mucho trabajo. Ya no hay mármol frío ni el eco solemne de los pasillos, solo el sonido de las gallinas de la vecina y el viento que silba entre los olivos. Es simple, es real y es nuestro. Diego todavía conduce largas distancias. Su camión, que una vez fue mi refugio, sigue siendo su sustento. Se va los lunes al amanecer y regresa los viernes por la noche. Cada despedida es una punzada, pero también un recordatorio de que la confianza es mi nuevo voto. Cuando se va, le pregunto, ¿me prometes que te cuidarás en la carretera, Diego? Él me mira con esa sonrisa amable que desarma cualquier miedo. Siempre lo hago, Isabel. ¿Y tú? ¿Me prometes que no te olvidarás de esperar junto a la ventana? Nunca, le digo, y lo digo con verdad. Su regreso es mi ancla, el ritmo de mi semana. Los viernes por la noche escucho el familiar sonido del motor diésel en el camino de tierra. Él aparece con los zapatos polvorientos y esa sonrisa amable que no ha cambiado desde aquella noche lluviosa. Se sienta en la silla de madera y me cuenta los kilómetros, las cargas y las gentes que ha visto. Yo le escucho, sirviéndole un plato de comida caliente, sintiendo una paz que nunca conocí arrodillada en un reclinatorio. Mi vida aquí se ha convertido en una sinfonía de lo mundano. Cultivo verduras, horneo pan con levadura madre, aprendo a remendar ropa. Estas tareas no son penitencia, sino celebración. Cada vegetal que crece es una prueba de que la vida quiere florecer si le das el espacio. Cada hogaza de pan es un milagro que puedo compartir. Sigo rezando, sí. Es una costumbre demasiado arraigada para abandonarla, pero mis oraciones son diferentes ahora. Ya no pido perdón por ser quien soy, ya no imploro misericordia por mis deseos. Ahora rezo por mí misma, por mi fuerza, y rezo por él, por su seguridad en la carretera. Rezo para vivir plenamente. Mi fe se ha movido del miedo a la gratitud. Doy gracias por el olor de la tierra húmeda, por el calor de la estufa, por la mano de Diego en la mía. Hace unos meses, mientras desempacaba un viejo baúl que él dejó, encontré la túnica mojada que había dejado aquella noche. Estaba doblada, dura y descolorida. Por un momento sentí un escalofrío al tocar la tela, el peso de todos esos años, pero lo superé rápidamente. No la quemé ni la tiré con rencor. La doblé con cuidado y la puse en el fondo del baúl.
Es un recordatorio, no de lo que perdí, sino de lo que fui capaz de abandonar para poder avanzar. Elegí el amor, y con él vino una realidad inesperada. El amor no es una renuncia, es una expansión. Elegí la libertad, y me di cuenta de que la libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de autoimponerse los límites correctos. Elegí a la verdadera Isabel, la que siente, la que ríe con ganas, la que se ensucia las manos en el huerto. Si pudiera volver a ese día lluvioso, sabiendo todo lo que sé ahora, si tuviera que elegir entre quedarme o irme, aún me subiría a su camión, aún elegiría el barro, el riesgo, la incertidumbre, porque elegirlos era elegir mi propia existencia. Esta es la lección más profunda que quiero compartir con ustedes. A veces, el acto de fe más grande no es creer en lo invisible, sino creer en ti mismo, en lo que tu cuerpo y tu alma te gritan que necesitas. No esperen a que la vida los saque a rastras de donde no son felices. Tomen esa decisión, den ese paso. La vida me enseñó que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo más es más importante que ese miedo. Para mí, ese algo más era la autenticidad. A mis 29 años, en aquella cabina, encontré la única vocación que realmente importaba, la vocación de vivir, que cada uno de ustedes encuentre la suya. Y ahora, por favor, déjame saber en los comentarios, si la vida les ofreciera una segunda oportunidad radical, ¿qué cambiarían o abandonarían hoy para poder empezar a vivir su verdadera vocación? Los leo a todos.